Sí, yo besé la mejilla de Jesús y lo traicioné. Sí, el escogido por Cristo, por amor para ser seguidor. Soy el apóstol que vendió a Jesucristo a los sacerdotes a cambio de unas meras monedas. Por 30 monedas vendí al Maestro. ¿Qué razón me llevó a esto? Sí lo vi hacer milagros. Tal vez no aguanté la luz y el calor de tanto amor que despedí a Jesús. Después de entregar a Jesús, me vino remordimiento y arrojé en el suelo del templo las 30 monedas de plata que me pagaron por traicionarlo. Me di cuenta que pequé entregando sangre inocente. Salí corriendo y decidí colgarme, escogiendo así morir. Hoy, en Personajes de la Pasión, Judas Iscariote. El primer personaje de los relatos de la pasión que nos van a acompañar en estos días. Judas, conocido como el Iscariote, representa a través del arte, la literatura y el conocimiento popular que tenemos de él, el sentido de su nombre, ya que Iscariote viene del verbo hebreo chakar, que quiere decir mentiroso, y extendiendo su sentido, afirmaría también traidor. Una escueta y vaga referencia a él y a los motivos que le dieron a Judas para entregar a Jesús, lo encontramos en el Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículos del 10 al 11. Marcos brevemente nos da la razón por la cual Judas va a traicionar a Jesús. Dice el texto más antiguo en relación al conocimiento de Judas que lo hizo por dinero. Mateo, en cambio, 26:15, afirma que convino por una cantidad con los sumos sacerdotes para que le entregaran a Jesús. Una conveniencia monetaria para entregarlo. El Evangelio de Juan es más categórico. Afirma que las razones por las cuales Judas va a traicionar al Maestro son profundamente, no tanto por la ambición económica, sino porque Judas era un ladrón. Así lo evidencia aquel texto cuando la mujer vino con sus lágrimas a bañar los pies de Jesús y con sus cabellos a secarlos, derramando aquel nardo precioso. Judas no se preocupaba por los pobres, dice el comentario que hace Juan, sino que le interesaba el dinero porque era ladrón. Pero es Lucas, y encontramos en Lucas 22, del 4 al 5, una razón que se diferencia de todos los sinópticos y del propio Evangelio de Juan. Para Lucas, la traición corresponde a un designio maléfico. En estos versículos se dice claramente que Satanás había entrado en Judas y que Judas ya no era dueño de sus propias acciones porque para Lucas tenía ya un demonio dentro de sí. En nuestras palabras diríamos que está precisamente poseído. Los relatos evangélicos, por lo tanto, que evidencian la actitud de Judas y las motivaciones para entregar a Jesús, hace pensar que Judas había ya desde hace mucho tiempo traicionado al Maestro. Sin duda que a muchos o a varios de los 12 apóstoles pudieron haberle hecho la oferta, la demanda por parte de las autoridades judías para que les entregaran a Jesús. Pero Judas, con la inteligencia y la astucia, la avaricia y tal vez la falta de fidelidad, traicionó al Señor. No fue capaz de poder decir no a una propuesta que llevaba consigo el precio de sangre. Relacionado a la persona de Judas están las 30 monedas de plata. Hace referencia a esto a un texto del Antiguo Testamento donde se podía comprar un campo o donde se podían comprar también bueyes o ganado menor. Judas acepta las 30 monedas e indudablemente se hace así partícipe único e irreemplazable
de esta propuesta de querer condenar al maestro de Galilea. Judas, por lo tanto, hace honor a su nombre. Es el mentiroso, el que no ha sido fiel, el que ha traicionado por codicia o por ladrón a Jesús el Señor. Con esta prerrogativa, todos los evangelios que narran la lista de los 12 apóstoles terminan mencionando a Judas Iscariote, pero le agregan el calificativo traidor, o en una referencia que hace Marcos, el que lo traicionó. De tal manera que incluso el destino de Judas se ve cifrado por la desgracia. Convencido que ha vendido la sangre de un inocente, sale de las murallas de Jerusalén y, según los textos evangélicos, se quita la vida. El destino de Judas, en palabras de Jesús, sería el de nunca haber nacido. Por eso, los personajes de la pasión, en la persona de Judas, revelan el inicio del destino doloroso de Jesús. Un destino que a la larga a todos nos va a traer la vida. Un destino que a todos nos va a traer la prerrogativa de alcanzar la misericordia de Dios que nunca se acaba. Judas Iscariote, el que traduce un nombre como mentiroso, revela dentro del colegio apostólico aquel que no quiso ser fiel a la enseñanza de Jesús. La literatura científica sobre la personalidad de Judas ha hecho hasta un perfil psicológico del mismo, y muchos consideran la inestabilidad de este apóstol y los deseos de codicia o tal vez de no sentirse bien de la relación de Jesús con los demás. Avaricia, envidia. Se puede pensar en Judas como el Caín que tuvo envidia de su hermano Abel. La literatura bíblica nunca señala tal referencia, pero la conducta de Judas es la de aquel que comparte a la mesa y es capaz de fingir amistad y fingir fidelidad. Judas ha entrado entonces en la historia cristiana como aquel que fue llamado por Jesús, al igual que los demás 11 apóstoles. Pero Judas no entendió a Jesús. Muchos lo vinculan al grupo de los celotes, que era un grupo revolucionario en contra de Roma en la época del primer siglo del cristianismo. Y se puede pensar que Judas esperaba de Jesús a un revolucionario, a uno que se impusiera a Roma, que quitara el yugo del imperio sobre los judíos. Cualquiera que sean las razones, nada justifica, nada, que Judas haya vendido a Jesús. ¿Por qué? Porque para Judas Jesús fue tan amigo, tan hermano, tan compañero, como lo fue para los demás discípulos. Judas nunca fue marginado por el Señor. Estuvo también en la última cena. Fue capaz de preguntar: Maestro, ¿quién es el que va a traicionarte? ¿Acaso seré yo? ¿Acaso seré yo? Judas es el prototipo del descaro, que conociendo su propia conciencia que le incrimina como el traidor, es capaz de preguntarle a Jesús: ¿seré yo acaso, Maestro, el que te traicione? El Jueves Santo marca la temporalidad de aquel acontecimiento. La cena pascual y los sentimientos del Maestro hacen de cada Jueves Santo el recuerdo de la fidelidad de Cristo a la par de la traición de este discípulo, que saliendo del cenáculo fue a buscar las autoridades judías para llevarlos al lugar de la oración de Jesús, el huerto de Getsemaní. Getsemaní todavía hoy recuerda aquella escena de la decisión del Hijo de Dios para ser fiel al Padre y de la decisión triste de Judas, que envuelto en la oscuridad de la noche se encaminó para traer a Jesús y entregarlo. Es muy importante cómo el relato juánico dice que cuando Judas salió de la cena ya era de noche. Para San Juan, el aspecto nocturno no solamente es temporal, revela ya que en el corazón de Judas, en la conciencia de Judas, en la inteligencia misma de este discípulo, todo es oscuridad.
Sea así entonces que, pensando en lo que dice Lucas, que Judas estaba endemoniado, la referencia juánica de que cuando salió Judas ya era de noche, simplifica el sentido teológico. En Judas todo era oscuridad. En Judas la luz se había apagado y por eso no tuvo ninguna resistencia a acabar con su vida a través del suicidio. Sin duda también el suicidio de Judas revela la cobardía, porque también Judas pudo haber encontrado la misericordia de Jesús y el perdón de Jesús. Judas pudo haber ido donde el Maestro y arrepentido pedir 1000 veces perdón. Pero Judas también en la oscuridad que vivió sintió la cobardía y la desconfianza de ser perdonado por Jesús. Este personaje se puede revelar en toda la historia. Judas no solamente está presente en el primer siglo de la era cristiana. Los muchos Judas continúan viviendo en la historia del cristianismo. Y esta historia se repite cuando indudablemente la fidelidad está ausente de nuestros marcos de relación con Jesús el Maestro. Los evangelios sinópticos, como el Evangelio de Juan, no volverán a citar a Judas después de su muerte trágica. Será Hecho de los Apóstoles cuando ya en el capítulo 1 y en el capítulo 2 la primitiva iglesia deberá buscar al sustituto del colegio apostólico. Pensando en la voluntad de Cristo que había elegido a 12, ellos procuran que el número 12 que complete al colegio apostólico recaiga en suerte a Matías. Matías vino a sustituir dentro del colegio de los 12 apóstoles a Judas el traidor. Estos hechos narrados por los santos evangelios y por los hechos de los apóstoles, que es obra del propio Lucas, revelan la importancia de darle a la historia el cumplimiento de la voluntad de Cristo. Uno deberá ocupar el lugar del traidor. Uno deberá ocupar el lugar para completar al grupo de los 12. Hemos hablado de Judas, un personaje de la pasión, una página triste, una relación oscura y un individuo que no entendió a Jesús. Históricamente, hablar de Judas como uno de los personajes de la Semana Santa, uno de los personajes de la Pasión, es meternos a un verdadero embrollo, porque resulta ser que hay muchísima documentación que es apócrifa, es decir, que no responde al dato revelado, que no responde a lo que nos dicen los evangelios. Para el caso, el origen del nombre. Sabemos que era muy común en tiempos del Señor Jesús personas que se llamaban Judá. Judas es una, digamos, manera griega de utilizar el término Judá, que significa el alabado. Y había otros apóstoles que tenían ese mismo nombre, Judas Tadeo, por ejemplo, que realmente, insisto, su nombre griego es Judas, pero su nombre en el mundo arameo, en el mundo hebreo, es Judá. ¿De dónde procedía Judas? Entramos aquí en los conflictos, porque para algunos de los biblistas el término Iscariote procede justamente de una palabra aramea que significa mentir, pero para la mayoría de los autores del siglo II y posteriormente se refiere a una población que quedaba en Judea que se llamaba Cariot, que está señalada en el libro de Josué en el capítulo 15, versículo 25. Se nos habla de esta población. Con esto ya empezamos a entender un poco el porqué el conflicto entre Judas y los demás apóstoles, porque los demás apóstoles son galileos, mientras que Judas es del sur, es decir, es de Judá, y por lo tanto ya hay una diferencia cultural entre el resto de los apóstoles y Judas. No nos vamos a detener en el dato bíblico porque ya lo ha hablado el Padre Tony anteriormente, pero saltémonos ahora al momento de su muerte. Ya existe una discrepancia desde el momento en el que narramos cómo murió, incluso desde el punto de vista bíblico,
Porque San Mateo nos va a decir que muere después de haber vendido al Señor Jesús por 30 monedas y nos dice que fue y se ahorcó y se acabó. Pero el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, cuando la elección de Matías, hace todavía una referencia más larga, una referencia mayor. Dice San Pedro que conviene escoger a otro porque Judas, que aunque había sido parte de nuestro ministerio, compró un campo de sangre. Y fíjense, según lo que dice el texto, se cayó, se quebró la cabeza y se le salieron las entrañas. Entonces hay una discrepancia entre el libro de los Hechos de los Apóstoles y el resto de los apócrifos. Por lo tanto, ya entramos en un conflicto histórico. ¿A cuál de los dos textos hacerle referencia? ¿Existe la manera, la posibilidad de llevar a una complementariedad entre ambos textos? Muy probablemente que sí, porque igual los apócrifos van a señalar que el campo con el que compraron los sumos sacerdotes se le llamaba el campo de sangre. O sea que hay una tradición que sostiene que de alguna manera aquel dinero fue dinero mal habido. ¿Dónde ocurre lo que podemos llamar el conflicto sobre Judas? Posteriormente. Porque la historiografía nos cuenta que se dio en el siglo II, a mediados del siglo II, una cierta tendencia en resaltar la figura de Judas desde otra perspectiva. Los apócrifos y los padres de la Iglesia, es decir, los primeros escritores de los primeros siglos del cristianismo, van a insistir muchísimo en el hecho de que Judas fue un traidor, en el hecho de que negó al maestro, lo vendió al maestro y lo entregó a las autoridades judías o a las autoridades romanas. Los apócrifos, vuelvo a insistir, un evangelio apócrifo es aquel que fue escrito muchísimos años después, incluso siglos después, para tratar de llenar algún vacío o, sobre todo, para sostener una corriente ideológica con rasgos teológicos. Es el caso del famoso Evangelio de Judas. Se recordarán ustedes cómo en el año 2006 la National Geographic hizo un reportaje sobre el descubrimiento del Evangelio de Judas. El Evangelio de Judas es un apócrifo que no es cristiano. Fue un escrito de los cainitas, es una secta, un grupo del mundo gnóstico de Alejandría, de la Alejandría del Nilo. Para que me entiendan, solo en Alejandría del Nilo, en el siglo II y siglo III, habían más de 40 escuelas distintas de gnósticos. Y uno de ellos, los cainitas, escribieron ese Evangelio de Judas. Lo que vimos nosotros en National Geographic, insisto, fue una copia de ese Evangelio de Judas del siglo IV escrito en copto y que se volvió un revuelo sobre todo por la época en la que se hacen estas publicaciones, porque se hacen durante la Semana Santa, lamentablemente. Y entonces, ¿qué pasó? Algunos dijeron, así es un evangelio, pero cualquiera puede llamar evangelio a cualquier escrito y no necesariamente es canónico, necesariamente es reconocido por la Iglesia. ¿Qué es lo que sostenían los cainitas? Si se les llama cainitas, piensen, por Caín, el que mató a Abel. Entonces, para ellos, en la Biblia encontramos una tendencia, pasando por Caín hasta llegar a Judas, de personas que le ayudan a Dios para que se cumplan sus planes. Y en ese Evangelio de Judas, vuelvo a insistir, apócrifo, que fue, la Iglesia lo conocía, yo tenía una copia de ese Evangelio allá en mi casa, en unas traducciones que se han hecho por varias de las editoriales católicas. San Ireneo va a refutar punto por punto cada una de esas cosas que aparecen en el Evangelio de Judas. Insisto, se le resaltó tanto porque se le hizo aparecer como que él sabía o estaba de acuerdo con el Señor Jesús para que lo entregaran. Judas es el gran discípulo, es el discípulo amado, ya no Juan el evangelista, sino Judas, que cumple la misión que el Señor le encomienda. A lo largo de la historia, igual en los primeros siglos, se fueron dando innumerables maneras de la muerte de Judas. Algunos incluso llegaron a escribir que murió aplastado por un carro de estos, de un auriga, de un carro de carrera, de estos que se utilizaban en las competencias en los circos romanos. Y así, a lo largo de la historia, se han venido sucediendo un montón de elementos, ninguno de ellos sostenidos desde el punto de vista histórico, hasta llegar a Dante Alighieri, que Dante Alighieri en la Divina Comedia va a colocar a Judas en lo más profundo del infierno, si lo quieren, en la olla principal del infierno. Allá lo fue a colocar Dante, porque
En la tradición siempre ha existido el hecho de que Judas fue el gran traidor, el que cometió el mayor de los crímenes, el mayor de los pecados. En el siglo XIX y en el siglo XX, aquella corriente cainita de los gnósticos volvió a surgir y empezaron a aparecer personas que trataron de encontrar en la reacción de Judas algún tipo de excusa a lo que había hecho. Pongo el ejemplo de los escritores de origen protestante del siglo XIX, que señalan como en el Evangelio de Lucas se nos habla de que efectivamente Judas vende al maestro, pero se arrepiente y va a buscar a los sumos sacerdotes y les dice que él está consciente de que ha cometido una gran falta, que ha entregado a un criminal y devuelve el dinero, igual en el Evangelio de Mateo. Y entonces, claro, dicen, se arrepintió. Y por lo tanto, al haber habido arrepentimiento, tuvo que haber habido perdón de parte de Dios. Pero insisto, esas son elucubraciones del siglo XVIII, del siglo XIX y del siglo XX que no responden para nada a lo que la doctrina católica enseña con respecto a Judas. Vamos concluyendo para entender entonces desde el punto de vista histórico de dónde sale Judas. Judas es judío del sur, de Judá. Judá es la región donde está Jerusalén, distinto al norte, en Galilea, donde son la mayoría de los apóstoles. Por eso la oposición probablemente es un asunto cultural, es un asunto étnico, que hay una diferencia entre ellos. Lo único que podemos saber es que toda la tradición siempre sostuvo que Judas fue el que cometió el delito, porque es un delito, de entregar al maestro. Luego, lo que posteriormente genera un conflicto histórico fue cómo murió. Y desde ahí, lo único que podemos deducir es que efectivamente su nombre fue condenado, su nombre fue marginado y siempre fue visto a lo largo de la historia, a lo largo de la pintura. Algunos incluso llegaron a extremos verdaderamente lamentables cuando en el mundo cultural en el que se fue desarrollando la pintura, a Judas le fueron dando en su tez, en su color de piel, color negro, para irlo acercando a la figura que se utilizaba con el diablo. Incluso algunos apócrifos van a señalar que Judas estuvo poseído por el demonio desde muy pequeño. Incluso alguno de los apócrifos va a decir, para justificar, insisto, son del siglo IV, del siglo V, que Judas estaba confabulado realmente con Pilato y que era Pilato el que lo mandaba a cometer crímenes. ¿Qué podemos decir en el fondo? Apeguémonos al dato bíblico, porque el dato bíblico ha sostenido a lo largo de 21 siglos no una tradición cualquiera, sino el hecho de que ha habido uno que, aunque haya sido elegido por el maestro, fue capaz de traicionarlo. Nos puede pasar también a nosotros, en nuestra historia personal, que el Señor nos llama, nos ha elegido a partir de nuestro bautismo y nos atrevemos a traicionarlo con nuestras acciones, con nuestros sentimientos, con nuestros pensamientos. Hermanos, nos molesta mucho la traición de Judas hacia nuestro Señor, ¿no es cierto? Y puede que alguno diga, yo jamás sería así. Pero hermanos, lo mismo que ocurrió con Judas en aquel tiempo, también ocurre ahora en nuestro tiempo. Son muchos los que viven con Jesús, le oran, le alaban, predican en su nombre, etc. Pero sin embargo, le están sirviendo al enemigo. ¿Sabían ustedes que Judas representa la hipocresía del falso cristiano? Durante la última cena se da el siguiente relato. Después de la cena, Jesús dijo, esta copa es la alianza nueva, sellada con mi sangre, que va a ser derramada por ustedes. Sin embargo, sepan que la mano que me traiciona está sobre la mesa al lado mío. Jesucristo, durante la Santa Misa, hoy por hoy, hermanos, también tiene en su mesa a hermanos que como Judas le traicionan. Porque cuando en la casa del Señor lo alabamos y lo adoramos, y luego en nuestra vida diaria salimos a negarle con nuestras actuaciones no propias de un discípulo de Jesús, ya que somos mentirosos, egoístas, hipócritas, soberbios, chismosos, etc., estamos siendo traidores a su causa. Eso fue exactamente lo que hizo Judas. Compartió la sangre de la nueva alianza en la última cena con el Señor y luego salió a traicionarlo. Muchos hermanos se alimentan de Jesús en la Santa Misa para traicionarlo luego en la calle,
negándole con sus actos no propios de un hijo de Dios, con sus palabras ofensivas e hirientes, con sus malos deseos, con su corazón. Como ven, hermanos, no somos muy distintos o diferentes a Judas. Por lo tanto, hemos de pedirle mucho al Señor en nuestras oraciones diarias que nos ayude a ser personas coherentes, siempre y en todo momento, en toda circunstancia, en todo lugar, demostrando que nuestra manera de actuar es la misma dentro del templo como fuera de él, demostrando lo que tanto nos llenamos la boca mencionando que somos cristianos por aquí y cristianos por allá, sí lo ponemos en práctica. ¿Sabían ustedes que Judas representa el falso arrepentimiento? Dice la palabra de Dios que cuando Judas, el traidor, supo que Jesús había sido condenado, se llenó de remordimientos y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los jefes judíos. He pecado, he entregado a la muerte a un inocente, dice. Ellos le contestaron, ¿y eso qué nos importa a nosotros? Ese es asunto tuyo. Entonces él, dice la palabra, lanzando las monedas en el templo, se fue y se ahorcó. Hermanos, reconocer nuestros pecados y dolerse tal vez un poco no significan un verdadero arrepentimiento. ¿Y por qué será que las personas no se arrepienten de sus ofensas y pecados? Simplemente porque no los deja su orgullo. El pecado del orgullo es casi siempre el último en salir del corazón. Judas no pudo humillarse y dejar su orgullo, por lo que prefirió suicidarse. Al contrario de Pedro. ¿Qué sucedió con Pedro? Pedro se humilló, se arrepintió. Y luego amó a Jesús más que a su propia vida. Esto fue suficiente para ser perdonado y reconciliarse con el Señor para siempre. Y a esto te está llamando el Señor a través de este mensaje. Desea que seamos humildes en reconocer que le hemos ofendido. Desea que nos arrepintamos de corazón y que le pidamos perdón y puedas así entonces comenzar una nueva vida dejando al hombre viejo, egoísta, soberbio, ofensivo, etc. y pasando a ser un hombre nuevo, solidario, humilde, lleno de mansedumbre, etc. ¿Te has preguntado qué llevó a Judas a traicionar a Jesús? Pienso que hay 3 enseñanzas importantes, hermanos, que nosotros podemos aprender de Judas durante la pasión de nuestro Señor. Tenerlas presentes nos puede hacer que seamos hombres y mujeres más fieles a Cristo. Número 1, no andemos aceptando 30 monedas de plata que nos ofrece el mundo. Para Judas, me atrevería a decir yo, el dinero era su gran debilidad. El brillo de las monedas que recibió lo cegó de la realidad que estaba haciendo. Y nosotros también, muchas veces, nos dejamos deslumbrar por 30 monedas de plata, es decir, por las cosas del mundo que nos ofrece Satanás. Afán por poseer bienes materiales, afán por poseer dinero, por poseer poder, por la búsqueda del placer a toda costa, etc. Haciendo Satanás con todo ello que no le dediquemos tiempo a Dios, a la oración, a leer la Biblia, a visitarlo en el Santísimo, a reunirlo semanalmente en nuestro grupo de oración, a darle el culto que se merece semanalmente en la Santa Misa. Las cosas de este mundo, hermanos, solo nos pueden otorgar una paz y una felicidad pasajeras. Por lo tanto, podemos concluir que las cosas del mundo nos otorgan una paz y una felicidad engañosa, no es real. Hermanos, solo Cristo Jesús nos puede dar ambas de una forma verdadera, auténtica, absoluta, genuina. Por lo tanto, no te engañes. No te dejes embaucar por las baratijas, por las 30 monedas de plata que te ofrece el enemigo con las cosas del mundo. Que repito, lo que más pretende es que no le dediquemos tiempo a Dios. ¿No te das cuenta de eso, hermanos? Despierta, despierta, hermanos. Número 2, ojo, caminar con Jesús no es lo mismo que seguir a Jesús. Judas pasó tiempo con Jesús, en vivo, a todo color, hasta el punto que se sentaron uno al lado del otro en la misma mesa. Ambos mojaron el pan en el mismo plato. Bueno, Jesús hasta le lavó los pies. La experiencia de la vida de Judas durante la pasión nos enseña que podemos caminar con Jesús y hasta parecernos discípulos de Él, y que todo ello sea pura apariencia. Sí, por ejemplo, es posible orar y cantar cantos en la misa del domingo, pero con un corazón lejos de Dios.
Es posible que Dios sea una buena parte de nuestras vidas, pero sin que Él sea nuestra razón de vivir. Jesús mencionó que existe una diferencia entre el oír y el hacer. En el Evangelio según San Mateo, Jesús habla de dos hombres que edificaron una casa. Uno edificó sobre roca y el otro sobre la arena. Menciona Jesús que ambos oyeron sus palabras, pero la diferencia es que uno sí las puso en práctica. ¿Qué sucedió con el otro? Solo las escuchó, tal como hacía Judas. Y aquí cabe la pregunta: ¿eres una persona que solo se sienta a oír o a leer la palabra de Dios, o tomas acción o la pones en práctica diariamente en tu diario vivir? Si nosotros, hermanos, no queremos parecernos a Judas, que caminaba con el Maestro, pero que en realidad no lo seguía, tenemos que hacer vida la palabra de Dios en nuestro actuar diario. Debemos de cumplir sus mandamientos, no solamente aprenderlos de memoria. Número 3. No confesar nuestros pecados denota soberbia y nos hace no librarnos de su esclavitud. Judas se encerró en su pecado. Estaba, por ejemplo, a cargo de las finanzas del ministerio de Jesús y se lo robaba todo el dinero que entraba. Al no confesar su pecado, Jesús no pudo trabajar en él, no le pudo ayudar, no lo pudo corregir. Cuando nosotros no nos confesamos allá muy a las largas. Esto se debe una buena parte, hermanos, a nuestro orgullo. Y nuestro orgullo hace que Dios nos mire de lejos, porque Él no tranza, Él no pacta con la soberbia. Pero en cambio, si somos humildes, Dios nos atiende y nos perdona siempre. A Él no le importa el tamaño, lo inmoral, lo terrible, lo grave que pueden ser nuestros pecados. Él lo que más desea es nuestro sincero arrepentimiento. Su misericordia y su perdón son infinitos, son ilimitados. Pues durante este tiempo, hermanos, no tomemos la actitud de Judas, que no le pidió perdón al Maestro por lo que había hecho. Tú sí demuéstrale que te sientes arrepentido por las veces que le has ofendido, acercándote al sacramento de la confesión. Jesús te está diciendo una vez más hoy, a través de este mensaje, que te está esperando. Aunque Judas no es el mejor ejemplo a seguir, sí podemos aprender de él, de sus errores, para no terminar nosotros en las mismas consecuencias que terminó él, traicionando a nuestro Señor.